Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Shooting Sport Spain. Hoy me encuentro aquí en el Complex Esportiu Las Gavarras, en Girona, y hoy os voy a hablar y vamos a hablar de Mísia. Así que no os perdáis, estar atentos, que en nada arrancamos. Bien, ahora sí, como os iba diciendo, vamos a hablar de Mísia. Antes de presentaros a nuestros súper invitados de hoy, quiero recordaros que no dejéis de seguir nuestras redes sociales, que estéis atentos y, como siempre, con grandes novedades, grandes tiradores y, sobre todo, para los amantes del tiro, pues que no os perdáis nada. Ahora sí tengo el placer de presentaros al borde de Cobos. Hola, Marc. Alex Esteve. ¿Qué tal, Marc? Y Nikita Kruchin. Tenemos dos de los Masters Trainer de aquí de España. Sí. En este caso, Eduardo, si quieres, para empezar, y para nuestros telespectadores, para que sepan, ¿no? Sobre todo que sepan esta formación que dais, que ahora hablaremos detenidamente, pero antes de nada, cuéntanos de dónde surgió Mísia. Vale, pues mira, Marc, Mísia surge en el año de 2018 como un proyecto y como una iniciativa del actual presidente de la IPSC, Vitali Kruchin. Vitali era consciente de que la IPSC tenía un cuerpo arbitral, en este caso internacional, que era AIROA, con unos protocolos, una normativa a nivel mundial, era perfecta y sigue siendo perfecta, con unos grandes profesionales, pero la IPSC se encontraba coja, es decir, le faltaba una pierna, igual que puede ser, por ejemplo, cualquier federación, como puede ser la Federación Española o cualquier asociación de tiro o deportiva, se asienta en dos pilares. Un pilar es la formación para ese deporte y el otro pilar es la gestión de las competiciones mediante el reglamento y todo eso, que lo llevan los árbitros, ¿no? Tenemos, por un lado, una escuela de tiro y, por otro lado, tenemos un colegio de árbitros, como pasa en España, por ejemplo, ¿no? Ya te digo, todas las asociaciones a nivel mundial lo tienen así, de cualquier deporte lo puedes mirar. Pero la IPSC no lo tenía. A la IPSC le faltaba una pierna, le faltaba unos protocolos, unos estándares mundiales de formación y de preparación de los deportistas para poder participar en esas competiciones que ya estaban perfectamente gestionadas por la AIROA. Entonces surge Mísia y surge de la colaboración a nivel mundial de muchísimos instructores. Entonces era necesaria, Mísia era necesaria. Qué bueno. ¿Lleváis, Alex, mucho tiempo y muchos países? Cuéntanos también, ¿verdad? Bueno, con el proyecto Mísia, aparte de que todos los profesionales que han formado parte previamente tenían un currículum y un background de más de 20 o 25 años de formación a nivel profesional, individual, por todo el mundo, desde el 2018 que se inicia el proyecto Mísia, lo que se hace es que se analizan, la primera fase, el primer año y medio, fueron analizar, creo que llegamos a más de 5.000 páginas de manuales de más de 40 países, ¿no? Sí. Hubieron 42, 43 países que nos ofrecieron sus manuales, los manuales que a nivel nacional estaban llevando, y lo que hicimos es ponerlo en conjunto con un grupo de unos más de 20 instructores que participamos en este I+D, era la investigación y desarrollo, y de esos 5.000 hojas, ¿vale? de información y de experiencia, salió, por ejemplo, el primer manual que tiene aproximadamente 100 páginas, ¿no? Se comprimieron todas lo que eran los tips, los puntos claves, se comprimieron en lo que será el primer manual. El manual primero en arma corta, igual que lo es el de rifle o el de escopeta, son las bases para iniciar desde cero a alguien que empieza sin ningún conocimiento de las armas de fuego, ¿no? Entonces esa fue la primera fase, la fase de I+D, con instructores de todo el mundo y con más de programas de más de 40 países, ¿no? Entiendo, Alex, que este manual es estándar para lo que comentabas para todos los países. Sí, por lo tanto, habéis intentado homogenear un poquito y adaptarlo, ¿no? Está traducido, mira, al griego, a ruso, a alemán, a portugués, castellano, a árabe. Y tenemos dos que están en proceso de desarrollo, que es chino y italiano. Chino e italiano también, sí, imagínate. Correcto. Por cierto, Nikita, cuéntanos también un poquito tú el desarrollo y cuánto tiempo llevas como instructor. Bueno, yo, para quien no me conocéis, soy campeón del mundo en equipos de junior y llevo 3 años en Mísia. Empecé como instructor y he pasado cursos y seminarios en
países como Portugal, Grecia y Tailandia en un nivel internacional y me gustaría pasar mis conocimientos y intercambiar un proceso de aprender a la gente de mundo IPCC. Qué bien, qué interesante. Eduardo, sobre todo Alex y Nikita, aprovecho, no nos dejemos nada en el tintero, o sea que podéis ir cruzando y tal. Lo importante aquí en este programa es que podamos transmitir, ¿no? Sí. De cara a nuestros telespectadores qué realmente es Misia, cómo surgió, ya lo habéis dicho y tal, pero que pues podéis ir, la intención es aquí un coloquio y no sé, Alex, temas interesantes que nos puedas contar. Una de las cosas que podría definir también este proyecto correcto. es que es un proyecto, es como un organismo vivo. Muy bien. Desde que se inició no ha parado de cambiar y sigue cambiando, no solo en lo que se establece, sino en las especialidades que se van haciendo, ¿no? Y por ejemplo, una cosa buena es que en el 2018, el primer seminario Misia que se dio en España, aquí también en Girona, en este complejo, conseguimos también la acreditación universitaria, ¿no? Con lo que entonces el proyecto Misia, dentro de la estructura académica, se ha podido establecer como un curso de especialización universitaria, en este caso en ciencias del deporte, en la especialidad del tiro práctico, ¿no? Eso es otra cosa que va sumando no solo en cuanto a conocimiento, sino buscamos también la estandarización y la certificación de un más alto nivel, porque no estamos hablando de algo regional o algo nacional, sino estamos hablando de procedimientos internacionales. Porque Eduardo, ahora que apuntaba, has abierto un melón aquí interesante, cuando hablabas de estandarización y encima, no sé si decir homologado, lo has nombrado tú a nivel de universidad, cuéntanos un poquito por qué tiene que ser, o si es más favorable o no, o si, o sea, que desde vuestra perspectiva podáis darle una pincelada a la diferenciación que quizá hay aquí en España a la hora de hacer una homologación como puede ser la de IPSC tradicional, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito. Sí, a ver, te refieres a la, digamos, a la homogeneización desde el punto de vista del curso, los cursos que da la Escuela Española de Tiro. Correcto. Sí, bueno, a ver, la Escuela Española de Tiro da el curso de técnico de recorridos de tiro. Correcto. Evidentemente, nosotros lo que ofrecemos en todos los países no pretendemos que las asociaciones o federaciones de cada país absorban Misia, sino simplemente implementar esos cursos de formación. Esa es nuestra idea, que las escuelas de todo el mundo, ya tenemos aproximadamente 62 países que se han formado instructores de Misia, aproximadamente unos 1000 instructores en todo el mundo. Lo que pretendemos es que se implemente esa formación. Incluso nosotros podemos aprender también de esa formación, ¿no? Y implementar la nuestra también. De hecho, es lo que se ha hecho en muchos casos, ¿no? Sí, es verdad que hay países, ¿verdad?, que la han absorbido a la primera porque no tenían formación, lo necesitaban urgentemente, necesitaban Misia para poder tener una base sólida en la que digamos, establecer unos principios para ellos poder desarrollar a sus competidores y que esos competidores pueden salir fuera de su frontera a competiciones de nivel 3, 4 o 5 con todas las garantías. Pero sin embargo hay otros países que ya tienen una formación que evidentemente en algunos casos necesita una remodelación y en otros casos simplemente necesita que Misia le dé unas pinceladas y en eso es lo que estamos. ¿Verdad? Sí, una de las cosas interesantes fue el ejemplo de la nueva región de Arabia Saudí. Correcto. En la cual estuvimos 3 semanas en la Federación de Tiro Olímpico de Arabia Saudí para formar a los primeros instructores. Correcto. Entonces, como decía Eduardo y apuntaba, cuando la región es nueva, es excepcional, porque das manuales de 0 a 100 con todo bien estipificado. Y esas regiones que son más veteranas y que realmente tienen mucha experiencia, como España, ¿no?, que tiene la Real Federación Española de Tiro Olímpico, tiene su escuela de tiro, y en esa escuela de tiro se trabaja el plato, la precisión, los recorridos de tiro, todas las especialidades. Lo bueno que aporta para esas regiones es que en sus planes de estudio podrían introducir, como si fuera en el lesson plan, en el plan de estudio, un apartado más, ¿no? El apartado más de que aparte de lo que todos ellas, por la idiosincrasia, pues por la cultura de la propia región, etcétera, ya tienen construido, pues que incluyeran el apartado más de Misia para que sus alumnos y sus deportistas se nutrieran de una cosa, de esa titulación nacional que les da el país, que ya está estructurada, pero que al mismo tiempo ese país ofrezca una titulación internacional y que es homogénea y estandarizada. Entonces, esto es lo que estamos trabajando, que ya os digo, llevamos ahora desde el 2018 hasta ahora y ya hay 62 países que han aceptado que han introducido el Misia para eso, o desde cero, que es fantástico, o bien suman
dentro de sus propios planes de estudio. Sí, quería transmitiros esto, quizá no se ha entendido mucho la pregunta, pero me refiero a eso, que cualquier persona que se aficione al mundo del IPSC tiene que estar homologado con los recorridos de tiro, pero que yo quería transmitir aquí que es muy importante, y perdón la expresión, que todos sepan que este tipo de formaciones no solo van muy bien, sino que para mí, desde mi punto de vista, serían casi de obligado cumplimiento, ¿no? Todo lo que suma tiene que ser bienvenido siempre. Y a ver, esto suma y suma desde el punto de vista global, no es la aportación, como te ha dicho Alex antes, no es la aportación de una persona o de dos personas, sino de un conjunto de especialistas con un background de más de 20 años, en muchísimos casos, que han aportado sus conocimientos y a ver, en todos los aspectos, Marc, tú lo sabes, en todos los deportes hay que actualizarse, hay nuevos métodos, lo que no se puede hacer es que la ciencia vaya por un lado y por otro lado nos quedemos ralentizados. Entonces, seguimos investigando, seguimos mejorando. En este mismo seminario hemos podido tener la aportación de tiradores profesionales italianos, que también nos ha dado una serie de pinceladas y hemos interactuado con ellos y ha sido una experiencia más, por supuesto, porque Misia se sigue nutriendo. Qué bien, qué bien. Sí. Nikita, ¿destacarías alguna parte, si quieres, más técnica o tú mismo no nos dejemos nada sobre el tintero, ¿no? Bueno, si le gustaría hacerse un instructor de Misia, le voy a dar un par de consejos. Por ejemplo, sería recomendado hacerse árbitro local, para así que conocéis las reglas y puedes explicar los momentos si te preguntan cosas que ocurren durante las competiciones y también entrenar los exámenes para saber los tiempos y puntos que vas a hacer. Sí, interesante. Esto es importante, el tema también de los exámenes, porque en estos prácticamente 5 años que llevamos, sí que nos hemos encontrado es que a veces no se ha acabado de entender. Por ejemplo, el plan de estudio se entiende bien, los drills se entienden, la gente trabaja con ello, pero hay a veces que no se entienden por qué se ha puesto un nivel mínimo estándar, ¿no? Entonces, hay varias cosas, podemos ir comentándolas, pero uno de los puntos básicos es que estos 4 exámenes, que son exámenes públicos, que son exámenes que lo que conllevan es, lo que busca Misia es que el instructor internacional tenga un nivel mínimo y que también esté estandarizado. Ese nivel mínimo, ¿de dónde ha salido? Ha salido precisamente de coger 4 ejercicios que muestran las bases que necesitas para la IPSC. Ahora Eduardo nos podrá explicar cada uno de esos ejercicios, un poco sus características. Y lo que se ha buscado es cómo tiran los top shooters, ¿no? Los tiradores, los competidores. ¿Cuál es su equilibrio y su hit factor, su equilibrio entre la velocidad y la precisión? Y de esa media, que se cogieron más de 20 tiradores mundiales con estos ejercicios, nos fuimos al 40%. 40%. Más o menos entre el 40 y 45. ¿Eso qué significa? Pues que si un tirador, por ejemplo, ¿no?, te hace un desenfunde a una tarjeta 10 metros para hacer en alfa, te hago un ejemplo, para hacer el alfa en 0,80 o 1 segundo, nosotros pusimos 2 segundos. Con 2 segundos la persona necesita simplemente tener una técnica fluida para poder mostrar, ¿no? Y la idea de mostrar al alumno es la base de la enseñanza. Tienes que saber explicarlo perfectamente y una vez lo has explicado, como es un trabajo biomecánico, tienes que enseñarlo. No tienes que enseñarlo como si estuvieras compitiendo, pero sí mostrarlo con calma y fluidez, ¿no? Y ese es el motivo principal del por qué se busca un nivel mínimo. Y antes de que Eduardo explique las características de cada uno, te diré que a lo mejor de todos los cursos que hemos hecho por el mundo, de las personas que se inscriben, hay un 30 o un 40% que a lo mejor el día final del seminario no pasan estos estándares, pero todos aquellos que después lo han practicado, es decir, que han cogido los test, se han ido a su club de tiro y han pasado unos días entrenando y estudiando, cuando han vuelto a pasar, lo han aprobado. Nos hemos encontrado un caso de alguien que ha ido de curso a curso, que no ha entrenado y que la última vez que cogió el arma, a lo mejor fue cuando hizo el examen, que no ha podido aprobarlo, ¿no? Pero que esto es importante. La norma es que todos que se preparan un poco, acaban pasando. Muy bien, muy interesante. Sí, pero sí es verdad que la parte del examen es la parte que más dudas plantea. Es decir, lamentablemente todos estamos acostumbrados, y yo el primero, a ir a hacer cursos y que estar sentado, escuchar y que me den un título.
Pero cuando se trata de un deporte como el IPCC, un deporte tan práctico y en donde encima estamos manipulando armas, yo considero que se debe exigir unos mínimos. Y si te das cuenta, Lógico. en el curso de instructor, en el examen no se le pide a los participantes que hagan un examen disparando con mano de apoyo a pata coja. Todo el examen está estructurado para que, en la primera parte del examen, por ejemplo, la precisión. ¿Qué se busca ahí? Pues se busca que el futuro instructor tenga una buena posición de tiro, un buen empuñamiento, un buen control del disparador y que sepa tener una buena toma de elementos de puntería. En la segunda parte del examen simplemente es un desenfunde y un disparo a 10 metros. ¿Qué se pide ahí? Bueno, pues que tenga una buena técnica de desenfunde, que sepa luego de realizar un buen desenfunde para que los alumnos puedan ver en el instructor un espejo y una referencia, tiene una referencia, ¿no? La segunda parte del examen es el Bill Drill. Son 6 disparos sobre un solo blanco y se evalúa ahí, digamos, la capacidad del futuro instructor de tener un buen control de la relevación del arma, un buen control del disparador, por supuesto también un buen empuñamiento y un buen desenfunde. Y por último tenemos el presidente, un ejercicio que se lleva haciendo desde hace décadas y que antes era casi obligatorio en muchísimas competiciones y había muchas variaciones con mano derecha, con mano izquierda, etcétera, ¿no? Pero es muy sencillo, es realizar 2 disparos sobre 3 blancos, es decir, 6 disparos, hacer un cambio de cargador y volver a realizar 2 disparos sobre cada blanco. Ahí estamos evaluando de nuevo el desenfunde, la técnica de cambio de cargador, la técnica de transición entre blancos y luego el doble tap, el famoso doble disparo en el blanco. Realmente no hay nada en el examen que luego el instructor no tenga que enseñar durante la fase de formación básica de un tirador. Muy bien. Y la cuestión es esa, ¿cómo pretendes o cómo se pretende enseñar algo que tú mismo no sabes hacer? Claro. Cuando, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Claro, hay que Entonces, primero saber hacerlo y claro, demostrarlo, ir a ¿no? un curso donde tú no ves al instructor tirar, donde tú no tienes una referencia, complicado, ¿eh? es complicado. Vete a cualquier tiene cosa. mucho Vete sentido. a los sistemas marciales, cualquier a los deporte. deportes de contacto, vete que es lo que más he trabajado yo en mi vida, ¿no? Vete a cualquier cosa de esa y yo no he ido nunca a ningún seminario donde yo no haya visto al sensei, al sifu o como lo quieras llamar, o el haciendo sensei, la técnica para que luego el resto de los alumnos lo vean y puedan utilizarlo a él como referencia. Entonces, como volvemos a lo mismo, o sea, se ha bajado un 60% de lo máximo que se puede conseguir, ¿vale? A un 40%, y como Alex dice, cualquier persona que le dedique un mínimo de tiempo e intente practicar un poquito, va a superar el examen con total facilidad y encima va a mejorar sus habilidades y sus destrezas tanto competitivas como en el uso del arma. No, y lo importante, evidentemente, un instructor que nosotros separamos mucho la figura del instructor, tiene unas funciones, las del entrenador o trainer tiene otras y las de Smartest Trainer. Las funciones en MISIA del instructor es encargarse de aquellos alumnos que entran en el mundo del tiro práctico desde cero. Entonces su función es la seguridad, seguridad 100%. Y dentro de esta seguridad se les da 12 lecciones en las cuales hay principios de las técnicas básicas, ¿no? Y como decíamos, ¿no? La capacidad pedagógica es importante, la capacidad de entender cómo controlar al grupo, la seguridad es importante, tips para que mejoren, refuerzo positivo, todo lo que es la formación de formadores, pero ese instructor nos hemos dado cuenta que cuando mejora en sus habilidades también tiene más autoconfianza y sabe mucho más llegar al alumno, porque él sabe hacer con sus manos lo que luego necesita que el alumno sacar del alumno, ¿no? Entonces, en el curso el protagonista es el alumno, el futuro instructor es el protagonista del curso, no somos nosotros. Es decir, en este curso se te enseña a ser instructor. Se te dice cómo dirigirte a los alumnos, cómo despedirte de los alumnos, el trato sobre los alumnos y sobre todo se busca que el instructor MISIA sea una persona que promociona el deporte. Se busca la promoción del deporte, sacar buenos deportistas, deportistas seguros primero, pero luego deportistas, gente que les guste este deporte. Se les intenta inocular el virus del IPCC y se le enseña al instructor a ser instructor. Nosotros damos nuestras pinceladas, les enseñamos, les encendemos la luz, pero el camino lo tienen que recorrer ellos, como se suele decir, ¿no? Entonces son los protagonistas del curso, ellos dan formación, ellos dirigen las líneas y nosotros les asesoramos sobre cómo tienen que ponerse, dónde colocarse, cuál es el sitio más apropiado para en este ejercicio controlar el ángulo del arma, el dedo dentro del disparador, la disciplina del cañón, todo
eso, y se les va dando todos esos tips para que cuando el instructor salga de aquí con su título, vaya al campo de tiro y esté preparado para recibir a sus primeros alumnos. Entonces, yo te lo digo porque es el único curso donde se te enseña a ser instructor. Qué bueno, ahora mismo no hay nada más, y, o sea que hay que aprovechar todo esto. Sí. Para ir cerrando, nos quedaremos aquí rato, pero sí, antes de cerrar, como hablabais de ya una vez el instructor, imagínate que haya aprobado, contarnos un poquito, pues bueno, recibe pues como su título de instructor MISIA, ¿verdad? Sí, actualmente, ya hace ya 2 años y medio que estamos trabajando en una plataforma internacional. Actualmente en la web misia.world es la información básica, pero ya puedes hacer búsqueda de una forma pública de aquellos instructores que ya están acreditados por todo el mundo. Vas a un mapa mundial, colocas la especialidad, si es arma de fuego, qué nivel, si es instructor, trainer, master trainer y el país. Y entonces te lleva a la búsqueda y tú puedes contactar con el instructor. Esto fue la primera fase y actualmente ahora ya lo que se está trabajando es con la certificación. Vale. Porque esta certificación también unifica a nivel internacional en que cualquier instructor MISIA, cuando dé una clase de formación básica, que pueden ser de 4 horas en un club de 8, de 16 o de 24, ese instructor acredite que ese alumno ha pasado por esos drills, por esos ejercicios, y automáticamente la plataforma registra con un código QR ese certificado, y ese certificado automáticamente forma parte de toda la comunidad, ¿no? Sirve para ver cuántos alumnos también ese instructor está haciendo, para valorar, hay feedbacks, sirve también para que los alumnos, si por ejemplo en España han hecho esta formación y mañana por trabajo me voy a vivir a Estados Unidos, me voy a vivir a otro país, pues sigue siendo una titulación válida a nivel internacional, que es lo que buscábamos, no solo fuera a nivel regional, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Ahora sí, ya estamos en el momento de cerrar, pero ahora sí también, como digo, Nikita, ya nos has dado como un tip, un consejo, pero antes de cerrar este programa de hoy, me gustaría que dejáramos ahí una impronta, una frase última de los 3. ¿Qué consejo o tip darías a todos nuestros oyentes o telespectadores que nos estén viendo y que, ¿por qué no?, quisieran informarse y poder tener, ¿no?, esta parte de instructor MISIA? ¿Qué les dirías? Bueno, me gustaría decir que seguir entrenando y entrenando seguro y en seco. Qué bueno. Sí. Alex, porta tu luz también. Bueno, la verdad que una de las cosas que salió, un nuevo concepto que salió con la construcción de MISIA, es una frase que define una nueva cultura del uso seguro de las armas de fuego, ¿no? Entonces creo que como esto es el inicio, después de 50 años de desarrollo de la IPSC, todos aquellos que ahora se introduzcan en la IPSC a través de estos procedimientos o los propios instructores, tenemos la oportunidad de dar nuestro granito de arena en esta nueva cultura del uso seguro de las armas de fuego. Qué bueno. Eduardo. Y bueno, ¿te refieres para quien se quiera ser instructor MISIA? Sí. Sí, bueno, pues poco más que lo que han dicho ellos. Para cuando se presenten al curso MISIA, que entrenen, que se preparen, que compitan antes de presentarse al curso de instructor, que cojan toda la experiencia que puedan y una vez que tengan experiencia y tengan ganas de enseñar a otros esa experiencia, pues que se presenten al primer curso de MISIA que puedan hacer, ya sea en su país o cerca. Y si suspenden, no pasa nada. Seguimos. A seguir entrenando. Hay que seguir entrenando. Esto es lo bueno. Sí. Bien, ahora sí, no tenemos más tiempo. No sin antes, como siempre, agradeceros a los 3, Eduardo de Cobos, gracias. Alex Esteve, Nikita Kruchin. Gracias También por darnos la oportunidad de estar hoy aquí y poder hacer este programa. O sea, os lo agradezco de verdad. Para nosotros un placer. Y a vosotros os emplazo como siempre a otro programa. Como siempre ya he dicho anteriormente, no dejéis de seguirnos con grandes novedades, grandes sorpresas y me despido hasta la próxima.